Gracia y paz a todos ustedes, amados hermanos de Viento Santo. Continuamos con nuestro estudio de fundamentos. Hoy vamos a estudiar nuestra segunda doctrina. Vamos a ir a nuestro pasaje en la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Vamos a leer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que nuestra segunda doctrina es la fe en Dios. Vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 1, y vamos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es que la fe puede proporcionar certeza y convicción a los creyentes? Bueno, la respuesta es sencilla. Así como nuestros 5 sentidos nos permiten percibir el mundo que nos rodea, y toda esta información es procesada por nuestro cerebro para formar conceptos que consideramos ciertos. También la fe, hablando en un sentido espiritual, es el sentido que nos permite percibir el reino de Dios. La fe va creciendo al estudiar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Vamos a ver 5 puntos que nos van a permitir comprender mejor la fe y su desarrollo en nosotros. Punto número 1. La fe se fortalece, madura y crece con la palabra de Dios. Inciso A. Escuchándola. Dice la Biblia en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Inciso B. Leyéndola. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 17-19, haciendo una referencia a aquel que sería el rey de Israel y que debería de tener una copia de la ley de la Torá. Así dice nuestro versículo. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Inciso C. Hablándola. Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Punto número 2. La fe es indispensable para relacionarnos con Dios. Dice la carta a los Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si quieres acercarte a Dios, debes creer que hay un Dios, porque sin fe nunca podrás tener ese acercamiento a Él. Y por supuesto, estamos hablando del Dios de la Biblia, no de cualquier otro Dios. Debemos acercarnos en la manera que las Escrituras nos revelan que debemos hacerlo. Y recuerda, Dios premia a todo aquel que le busca con fe. Si tú estás esperando que Dios se manifieste a ti para entonces poder creer, podrías esperar mucho tiempo en tu vida. Pero si crees, entonces Dios se manifestará a ti y lo podrás constatar en tu vida. Punto 3. La fe nos permite alcanzar la respuesta de Dios. En Marcos 9:23 nos dice la Escritura. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Para Dios, todas las cosas son posibles. Y si nosotros creemos en su palabra, entonces podremos alcanzar todas aquellas cosas que nos parecen imposibles, porque para Dios no hay nada difícil. Punto número 4.
Por la fe podemos tener vida eterna. Vamos a leer Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El arrepentimiento de pecados y la fe en Dios van de la mano para alcanzar la vida eterna. Si tú ya te has arrepentido sinceramente de tus pecados, debes poner toda tu fe en Yeshua, en Jesús, y en toda la obra que Él hizo en la cruz, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y que resucitó para darnos vida eterna. Amén. Punto número 5. Creer es una decisión. Al final de cuentas, todos los creyentes decidimos todos los días, a cada momento, si vivimos en fe o en nuestras fuerzas. Debemos entender que la fe implica 3 cosas: creer, confiar y obedecer. Si tú decides creer en Dios, debes de aprender a confiar en Dios y esforzarte por obedecer a Dios y todo lo que dice su palabra. Si decides creer, empieza a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Amén.